Hola y bienvenidos. Nosotros somos estudiantes de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE, la asignatura de Fundamentos de Circuitos Eléctricos. Este es nuestro informe de laboratorio número 4 referente al tema teorema de superposición. Los integrantes de mi grupo son Cadena Fernanda, Chasi Geraldi, Contreras Ian. Para los objetivos de nuestra práctica tenemos como objetivo general determinar las características y mediciones comprobando experimentalmente el teorema de superposición en un circuito y comparar sus valores mediante tablas y simuladores. Con objetivos específicos. Identificar los valores del voltaje en un circuito a través del teorema de superposición y asimismo determinar los valores de la corriente en el circuito a través de este mismo teorema. También realizaremos el procedimiento en un simulador llamado Tinkercad, que nos va a permitir experimentar de una forma más realista. A Como continuación, la requisito, información general. Teorema de superposición. El teorema de superposición establece que el efecto de dos o más fuentes de voltaje y o corrientes tienen sobre un punto cualquiera de un circuito lineal. Esto es igual a la suma de la caída de uno de los efectos de cada fuente tomados por separado. En el teorema de superposición se sustituye a las fuentes de voltaje por un cortocircuito, como se muestra en la figura. De igual forma, se reemplaza a las fuentes de corriente por un circuito abierto. El voltaje o corriente total se calcula como la suma algebraica de las contribuciones de las fuentes. Si una contribución de una fuente tiene la misma dirección que la dirección de referencia, tiene un signo positivo en la suma. Si tiene la dirección opuesta, entonces tendrá un signo negativo. Si las fuentes de voltaje o corriente tienen resistencia interna, debe permanecer en el circuito y aún debe considerarse. Lo que queremos decir con esto es que si se desea ilustrar el teorema de superposición y al mismo tiempo utilizar fuentes con resistencia interna, solo se debe establecer el voltaje de la fuente en cero, lo que deja intacta la resistencia interna de la fuente. Alternativamente, puede reemplazar la fuente con una resistencia igual a su resistencia interna. Para hacer uso del teorema de superposición con corriente y voltajes del circuito, todos los componentes deben ser lineales. Lo que queremos decir con ello es que todos los componentes resistivos, la corriente debe ser proporcional al voltaje aplicando la conocida ley de Ohm. Tenemos que tener en consideración que el teorema de superposición no es aplicable para la potencia, debido a que la potencia no es una cantidad lineal. La potencia total entregada a un componente resistivo debe determinarse utilizando la corriente total y el voltaje total a través del componente y no puede determinar mediante una simple suma de las potencias productivas por las fuentes de forma independiente. En resumen, el teorema de superposición nos va a ayudar a encontrar los valores de la tensión en una posición de un circuito que tiene más de una fuente de tensión o corriente. De igual manera, nos va a ayudar a encontrar los valores de la corriente en un circuito con más de una fuente de tensión o voltaje. para medir el voltaje A y la corriente X, respetando tanto la polaridad del voltaje como el sentido de la corriente que se proporcionan, vamos a realizar el siguiente procedimiento. Para ello tenemos un circuito que nos pide comprobar el teorema de superposición. En este circuito vemos que tenemos dos voltajes y cuatro resistencias. Vamos a dividir el circuito en dos partes para que se nos haga más fácil resolver. La primera parte tenemos, lo vamos a llamar circuito A. Para la medición de voltajes, aplicando este teorema que nos dice que sustituyendo todas las fuentes de voltaje por un cortocircuito, es decir, su voltaje debe establecerse en cero. Como podemos observar, ya hemos dividido el circuito en dos. En esta parte tenemos que un voltaje de 20 y tres resistencias. Una de 1 kiloohmio, la segunda de 2.2 kiloohmios y la tercera de 820 ohmios.
Para realizar este procedimiento vamos a utilizar la fórmula de resistencia equivalente total, donde nos dice que resistencia equivalente total es igual a resistencia 2 por la resistencia 3 sobre la resistencia 2 más la resistencia 3. Reemplazamos estos datos y nuestro resultado es que la resistencia equivalente total es igual a 597.350. Así obtenemos el siguiente circuito. Nos queda el voltaje y las dos resistencias. La primera de 1 kiloohmio y la segunda que ya hemos encontrado, la resistencia total, que es 597,35. Para obtener el voltaje vamos a utilizar la fórmula del divisor de voltaje, donde nos dice que divisor del voltaje es igual a resistencia total sobre resistencia total más la resistencia 1 por voltaje. Reemplazamos los datos y nos queda 597,350 dividido para 597,350 más 100 por 20, que es nuestro voltaje. Y tenemos como resultado que esto es igual a 7,479 voltios. El voltaje de la resistencia total es el voltaje en A. Este voltaje es el mismo que obtuvimos arriba. Y como nos pide encontrar la corriente en X, como no pasa por esta resistencia, por ende sería 0 miliamperios. Entonces el voltaje total de A, para resolver esto, realizamos la sumatoria o la resta de estos voltajes. En este caso vamos a restar los dos, el voltaje de EBRT menos BA. Y esto nos da como resultado que BA total es igual a 0,952 voltios. Para nuestro circuito B tenemos que para la corriente con el teorema de superposición vamos a reemplazar la fuente de corriente con un circuito abierto. Para este circuito analizamos las tres mallas. Tenemos tres mallas y las 4 resistencias, y ahora vamos a analizar el voltaje, que es 12. Entonces aplicamos el método de las corrientes de mallas de Kirchhoff, donde vamos a realizar un sistema de ecuaciones de acuerdo a los signos y de acuerdo a la dirección que vaya nuestras corrientes. Entonces, como la primera ecuación nos quedaría 470 corriente 2 menos 470 corriente 3, que nos da igual a 12. En la malla 2 obtendríamos un resultado de 2200 en la corriente 1 menos 3490 en la corriente 2 más 470 en la corriente 3, esto igual a 0. En la malla 3 obtendríamos menos 3200 en la corriente 1 más 2200 en la corriente 2 igual a 0. Igualamos nuestro sistema de ecuaciones y realizamos el respectivo análisis para obtener los resultados, donde nos queda que la corriente 1 nos da como resultado a 0,05472 amperios, la corriente 2 a 0,00796 amperios y la corriente 3 nos da igual a 0,03355 amperios. Esto lo vamos a transformar a miliamperios. Transformando nos queda que la corriente 1 es igual a 5,472 miliamperios, la corriente 2 a 7,960 miliamperios y la corriente 3 a 33,555 miliamperios. Los datos encontrados que ya tendríamos son, como nos pide encontrar la corriente en X, vamos a realizar el mismo procedimiento que en el A, que nos dice que podemos sumar o restar de acuerdo
de acuerdo al circuito. En este caso vamos a restar la corriente 3 menos la corriente 2. Entonces la corriente en X nos quedaría igual a 25,595 miliamperios y el voltaje en A lo vamos a realizar con la siguiente fórmula: corriente 2 por la resistencia 3, donde esto nos da como resultado que nuestro voltaje en A es igual a 6,527 voltios. A continuación armaremos nuestro circuito, para lo cual necesitamos dos fuentes de voltaje DCD, dos multímetros digitales, 4 resistores y un protoboard. Este es el esquema del circuito que vamos a realizar en nuestro simulador. Para ahorrar tiempo yo ya lo he armado. En este caso tengo mi resistencia de 1 kilo ohmio, mi resistencia de 2.2 kilo ohmios, mi resistencia 3 de 820 ohmios. En este caso he omitido la resistencia de 470 ohmios debido a que voy a calcular el voltaje en A. Entonces por acá no pasaría la corriente y únicamente necesitaría los datos de acá. Entonces procedo a simular mi voltaje en A. Inicio la simulación y mi voltaje en A es de 7.48 voltios, lo cual compruebo en mi tabla 7.48. Procedo con el circuito B. Este era el circuito. De igual forma, nuestro circuito en B, que ya lo tengo armado, procedemos a calcular la corriente y el voltaje. Iniciamos la simulación. Entonces nuestra corriente acá es 0 debido a que por nuestra ley de superposición o teorema de superposición nuestro circuito lo reemplazamos por un circuito abierto, entonces por acá no está pasando la corriente, por eso es 0. Y tenemos nuestro voltaje de 6.53 y nuestra corriente de 25.5, que sería nuestra X. Revisamos estos datos en nuestras tablas y tenemos 25.5 miliamperios y nuestro voltaje de 6.53. Para finalizar tenemos las conclusiones. Después de realizar el respectivo análisis a la teoría y práctica, utiliza los métodos, cálculos ya conocidos y mencionados con anterioridad sobre el tema de superposición, podemos concluir que, de acuerdo a los resultados experimentales y analíticos de nuestra tabla, hay que tener muy en cuenta los signos positivos y negativos que están en cada una de las ramas del circuito, para así no obtener fallas en los resultados, ya que esto nos sirvió para obtener los voltajes mediante y las corrientes. Al realizar el respectivo análisis de cada una de las mallas del circuito, medir sus voltajes y corrientes en cada uno de sus elementos, al ponerlos en práctica en el simulador nos marca un margen de error mínimo, los cuales pueden ser producidos porque no es un escenario real. También respetando tanto la polaridad de voltaje como el sentido de la corriente que se proporcionan, podemos calcular esto sumando o restando las corrientes y voltajes de acuerdo a su dirección. Estos resultados los anotamos en las tablas 4.1 y 4.2.